papitos, buenos días niños. Qué rico que hoy nuevamente nos encontramos para continuar con nuestra bella labor de impartir las enseñanzas y ustedes de aprender. Eso está maravilloso y comenzando en el nombre del Señor este día, vamos a compartir con ustedes una linda reflexión. Es un cuento, se llama El elefante encadenado. Escuchen lo que esta historia nos trae y lo que nos pone a pensar. Cuando yo era chico, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré que me llamaba mucho la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrada por unos centímetros a la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me pareció obvio que ese animal era capaz de arrancar esta estaca. Por su propia fuerza, podría con facilidad huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo, todavía en la sabiduría de los grandes, pregunté entonces a algún maestro. Ellos me respondieron, me explicaron que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta y con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y solo recordaba cuando pasaba por el circo o cuando algún circo llegaba a la ciudad. Siempre me hice la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree el pobre que no puede. Él tiene registros mentales y recuerda de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Escrito por Jorge Bucay. Este cuento es muy interesante y nos invita a no desfallecer, a luchar por nuestros sueños, a no acostumbrarnos a una vida rutinaria, a tener algo nuevo en nuestra vida, a intentarlo todo, a vencer obstáculos y a no quedarnos encadenados para toda la vida. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar con la clase en el día de hoy. El párrafo es un fragmento de un texto. ¿Qué es fragmento? Es un pedazo. El párrafo es la división más grande que tiene un texto.
y está conformado por varias oraciones. Existen párrafos de una o dos oraciones, pero existen párrafos que tienen 10, 12 y hasta 20 oraciones. Eso depende de la extensión del texto que estemos leyendo o que estemos escribiendo. Entonces, que nos quede claro que el párrafo es un fragmento de un texto, o sea, un pedazo de un texto, que está compuesto por varias oraciones y que tiene una particularidad, y es que inicia con mayúscula y termina en punto aparte. Así nosotros identificamos en un texto largo la existencia de los párrafos. ¿Cuál es el fin del párrafo? El fin del párrafo es darle organización al texto, tanto para el lector como para el que lo está escribiendo. Es mucho más fácil organizar ideas a través de párrafos que hacerlo en forma de corrido o en prosa, porque de esa manera nosotros podemos hilar mejor nuestras ideas. Generalmente, entre un párrafo y otro existen algunas palabras que son llamadas conectores. Son unas herramientas que utilizan los escritores o compositores de los textos para que el mismo nos quede coherente. Esos conectores son muy variados, ya ese es otro temita, pero cuando ustedes encuentran palabras como sin embargo, no obstante, por ejemplo, esas palabras nos sirven para enlazar párrafos. Todo párrafo tiene un significado o un sentido. Esa frase que le da sentido a ese párrafo se llama idea principal del párrafo. Esto ya lo habíamos visto. Recordemos que las ideas principales es la parte esencial, es la parte más importante del párrafo. Generalmente, cuando yo encuentro la idea principal del párrafo, yo ya sé de qué está hablando. Estas ideas principales las podemos encontrar al inicio del párrafo, en la mitad o al final del párrafo. Las demás ideas que rodean a la idea principal son ideas secundarias, también las hemos visto. ¿Y cuál es el fin de las ideas secundarias? Es ampliar información, ejemplificar la información, hacerla un poco más extensa, etc. Entonces, el fin de la idea principal es el conocimiento del párrafo. Y el fin de las ideas secundarias es ampliar la información de la idea principal. Este es, pues, la explicación de lo que es un párrafo. Clases de párrafos. La clase de párrafo es de acuerdo al texto que yo esté componiendo o leyendo. Si estoy leyendo un cuento, una historia, pues el párrafo va a ser párrafo narrativo. Si estoy leyendo o haciendo noticia, el párrafo va a ser informativo. Si estoy estudiando o preparando una exposición, pues mi párrafo es expositivo. El nombre entonces o la clase de párrafo se lo da el tipo de texto que yo esté leyendo o escribiendo. Por eso yo les decía que era muy importante tener bases. Cuando ya ustedes tienen un conocimiento amplio, porque hemos venido trabajando mucho las clases de textos. Les hemos explicado el artículo de opinión,
el informativo, el expositivo, el texto narrativo, el descriptivo, etc. Como ya ustedes tienen esas bases, cuando en una prueba se enfrenten a la pregunta ¿qué clase de párrafo es el que se les está planteando? Ya ustedes sencillamente ubican su mente en el párrafo, en el texto, y ya saben, si hay opiniones del autor o del... es un texto argumentativo, es un párrafo argumentativo. Si no la hay, simplemente le están dando una información, es un texto expositivo. Y así sucesivamente. Bueno, mis amores, esta es la clase de la semana. Continuando entonces con la ortografía, esta semana no les traigo un fonema o una letra o un sonido o un signo de puntuación específico. El trabajo que vamos a hacer esta semana va a ser retomar algunas y hacer un pequeño repaso ortográfico para que los conceptos los vamos teniendo fresquitos, no se nos olviden algunas reglitas y podamos trabajar repaso ortográfico. Bueno, mis amores, hemos terminado entonces el trabajo de la semana. Que tengan una semana muy bonita, muy feliz y muy tranquila. Los quiero mucho.